¿Qué tal amigos de Politiquero? Mi nombre es Cristian y hoy amigos, el líder de la bancada panista, el presidente de Acción Nacional y líder también del cártel inmobiliario para rematar, Jorge Romero Herrera, pues sale y da instrucciones a todos sus legisladores de salir en bloque, casi en nado sincronizado, a señalar el trato preferencial de la presidenta Claudia Sheinbaum con el Mayo Zambada y a vincular también a unos abogados, a un abogado en específico, que resulta que está, según ellos, defendiendo al Mayo Zambada y que además es militante del partido de Morena. ¿Qué tan falso es todo esto que salen a decir? Que en el Senado parece que no pueden ir a legislar, que es para lo cual les pagamos los mexicanos. No, van al Senado a generar grilla, a generar polarización, división, generar odio. Pero en ni un solo momento se escucha o se ve una propuesta de acción nacional. Claro, si vemos a puro capo mafioso, como el propio presidente de Acción Nacional, el prófugo a su lado, que huyó a los Estados Unidos para no enfrentar la justicia mexicana, de la cual también se quejan de este poder judicial que salen a defender, pero que no enfrentaron la justicia cuando se les pide. Y enseguida se salen a decir perseguidos políticos. Estos son unos verdaderos cínicos e hipócritas. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Romeritos, donde busca, pues simplemente señalar que el gobierno tiene cierta predilección por apoyar a capos como el Mayo Zambada. Todo su volumen a este país. Qué pena lo que está pasando con un delincuente confeso, el Mayo Zambada, para hablar así de claro. Qué pena lo que está pasando en este país. Ahora sí que qué penilla para aquel que lo sepa leer. Qué penilla. Miren, estamos a 8 días de que supuestamente Trump cumpla con el ultimátum que le hizo a este país. Consistente o que demuestra el Estado mexicano que está combatiendo al crimen organizado o va a cumplir las amenazas que él está diciendo. Y a 8 días de este ultimátum, ¿qué es lo que vemos que pasa en México? No solamente no están combatiendo al crimen organizado, ahora estamos viendo, por más que lo quieran negar, con una foto enfrente y una foto la pretenden negar, con un nombramiento en la mano y ese nombramiento lo pretenden negar, no solamente que no los combaten, sino que les ponen abogados. Porque es así de simple. Si no, ¿cómo se explica un nombramiento que le diera un gobierno estatal de Morena a este personaje que firma como abogado del Mayo? Ah, que ya no, ah, que bueno, pues entonces sí, cuando lo firmaste sí. ¿Cómo se pueden explicar las miles de fotos que tiene este personaje en una Cámara de Diputados invitado por Morena? Perfectamente aclarado y organizado por Morena. Ya no se hable más. ¿Cómo se pueden explicar las fotos? Con todos ya sabemos quién. ¿Cómo explican? ¿Cómo lo niegan? Es increíble el nivel, pues, de desesperación que está teniendo este régimen y Morena queriendo defender lo indefendible. Y nosotros aquí hacemos primero una pregunta jurídica. ¿Cuántos más mexicanos o mexicanas que en Estados Unidos o en cualquier otro país donde aplique, que estén en la fila de la pena de muerte, a cuántos más el gobierno mexicano le está poniendo esta atención? Dicen que no hay que clasificar entre mexicanas y mexicanos de primera y de segunda. Entonces, ¿por qué aquí sí hay clasificación? Entonces, ¿por qué aquí desde un púlpito se le pone toda la atención
¿Qué pasa con todas las demás mexicanas y mexicanos? Para nosotros es preclaro que si no solamente por estos actos, sino también porque desde el Poder Ejecutivo de otro país se señala, como nunca antes se había señalado, que existe una asociación entre el crimen organizado y el gobierno y varios gobiernos en este país de Morena, pues nos duele usar el término corriente, nos duele usar el refrán que si el río suena es porque agua lleva. Y miren, lo queremos decir con toda claridad, que le pongan mucha atención a partir de hoy de todo lo que dicen, mucha atención, porque corren el riesgo no de morderse, sino de cercenarse la lengua. Porque donde aquel personaje, aquel que está pidiendo protección diplomática de México, el Mayo pues, donde no se le cumpla su capricho y empiece a decir todo lo que tiene que decir, no va a haber saliva que alcance para que Morena explique todo lo que tiene que explicar. Muy poquito, amigos, le duró la sonrisa a Romeritos, porque salió precisamente el abogado, amigos, el cual intenta vincular Acción Nacional con Morena, y pues ya dio la cara. Este abogado, Sergio Ramírez se llama, entrevistado, y donde él señala precisamente que no conoce a la doctora Claudia Sheinbaum. Se cae a pedazos la mentira de la oposición, la mentira de los paniaguados, y vuelven a quedar exhibidos ante sus falacias. No hay manera, amigos, de verdad, no hay manera que esta oposición, simple y sencillamente, pues se termine por hundir sola. Morena no tiene que hacer nada, ellos solitos lo hacen todo. Vean por qué se los estoy diciendo, porque hoy prácticamente el panismo está por debajo de los suelos. Yo sí quisiera puntualizar primeramente, Alejandro, el hecho de que yo no conozco personalmente a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo nunca he tenido una plática con ella de más de un saludo. Sí la he visto, obviamente, en muchos eventos de Morena. Soy una persona que ha estado cercano al movimiento de Morena desde antes del 2018, como abogado, como asesor. El factor toral aquí es que, bueno, la sociedad que existe entre Juan Pablo y Juan Manuel y yo es una sociedad de negocios, que es lo relativo al tema en particular. Yo con Juan Pablo y con Juan Manuel tendré 2 o 3 asuntos el día de hoy ya en común. En mi despacho yo manejo ahorita más de 200 asuntos. Yo soy solo con mi despacho de abogados. Tengo mi propio despacho de abogados, Juan Pablo tiene su propio despacho de abogados, Juan Manuel también, y somos socios en algunos asuntos, no en todos. Yo en el asunto del señor Ismael Zambada me enteré el día sábado. Yo el día sábado en la mañana me desperté viendo a Anabel, que siempre tiene esa tendencia de mencionar o de muy bajo nivel, su estilo. Y en cuanto empecé a ver el desarrollo dije, esto es anormal, ¿no? O sea, realmente aquí de lo que están hablando es del hecho de que de primera instancia a mí en lo particular me están señalando como socio de una persona, y ya por ese simple hecho de un señalamiento de un socio ya me consideran abogado de una persona que yo no soy. ¿No tienes nada que ver con el caso? No conozco el proceso, a mí no me habló Frank Pérez. Obviamente busca a Juan Manuel Delgado, porque a mi criterio, y como yo siempre lo he dicho, porque he tenido sociedades con muchos despachos de abogados, en mucho tiempo, llevo 26 años de mi vida litigando, conozco, bueno, olvídate, conozco mucha gente dentro del medio, conozco prácticamente a todos los abogados que tienen algún renombre y me conocen. No salí en un medio a dar una entrevista el sexenio pasado, salí yo creo que en más de 300 medios de comunicación, dando diferentes entrevistas. Los medios de comunicación han ido a mi oficina
a darme conferencias de prensa, porque he sido abogado de Gloria Trevi, porque he sido abogado de mucha gente en mi profesión, he llevado muchos asuntos. Desarticulé los kinders cuando vinieron el tema de la escuela Caracola, que hubo una lesión de un niño, cerramos más de 20 kinders. Logramos que la ley se rectificara para que hubiera un delito de violencia familiar equiparada en los kinders. Yo soy una persona que tengo una trayectoria profesional de muchos años. No aparecí hoy en un medio de comunicación. ¿No te sorprende que se intenten desvincular de ti personajes que te conocen? Si bien la presidenta me dices no la conozco, pues la has saludado, pero otros personajes, incluso Sergio Mayer ibas a competir como suplente. Fíjate que hasta ahorita la única persona que he escuchado en un tono de que no me conocía pero trabajaba con él es Sergio, ¿no? Sí. De ahí en fuera no he visto a nadie más que me niegue. A quien yo he visto que ha negado básicamente, pues sí, ha sido a Juan Pablo directamente. Yo no voy a negar nunca mis amistades, porque además no tengo nada que esconder. El factor toral aquí es, yo nunca he tenido contacto ni con Andrés Manuel López Obrador, ni con su gabinete de seguridad directamente, ni con la doctora Claudia Sheinbaum, ni con su gabinete de seguridad directamente. Ese es el fondo toral del asunto. Nunca he tenido una plática con ella de más de 10 segundos. Presidenta, mucho gusto, qué bueno verla. Porque hay un criterio de una idea de un gobierno que venía precisamente con la búsqueda de la pacificación y de forma jurídica se buscó tratar de crear propuestas para que hubiera una alternativa. ¿Tú militaste o militas en Morena? Porque también se difundió esa información. Por supuesto que entré a militar en algún momento en Morena porque venía esta idea de poder entrar a la Cámara de Diputados a buscar asesorar de forma jurídica a algunos diputados en lo que es la construcción de modelos de justicia y paz, de justicia transicional. Son procesos que sería muy complejo que nos pusiéramos a platicar de eso ahorita, porque es algo que ha pasado en Uruguay, que pasa en España, en Colombia. Y que lo explicaban en esa entrevista que veíamos ahorita, un fragmento. Y en un libro, de hecho, que escribí yo en este sexenio, escribí dos en particular de lo que corresponde a un proceso de justicia transicional mexicanizado. Lo explico bien y lo malcontextúan en la grabación donde me ponen. Porque si tú sigues escuchando el video, vas a escuchar que de lo que se habla es de reparación integral a las víctimas, de judicializar a estas personas con una pena reducida por la colaboración con el Estado mexicano, que salgan firmando un acuerdo de no repetición del delito. Lo que se buscaba precisamente era evitar que hubiera más muertos. El sexenio pasado fue un sexenio muy complejo en el tema de seguridad y la propuesta era que se lograra este modelo de justicia y para ello, de alguna forma, el decir yo no tengo ningún resquejo en defender a ningún narcotraficante o a defender a nadie, pues claro que no, porque soy abogado. Claro. No hay ninguna ilegalidad en ejercer tu profesión. En este caso. Pues no hay que cómo, amigo. No tengo otro medio de vida. Dice Sergio Mayer, no sabía que era un narcoabogado, que te califiquen así. Bueno, es que eso ya es terrible porque la terminología, la verdad, es de una persona que, pues, lógicamente no cumple con el conocimiento básico, ¿no? No existe la terminología de un narcoabogado. Yo soy un abogado penalista. Llevo más de 100 asuntos pro bono en mi despacho de mujeres víctimas. Me reconocen diversas asociaciones como abogado de mujeres, de víctimas. He llevado muchos casos de abusos sexuales. Todo está en los medios. Dicen un medio, se autollama el constructor de la paz. No es cierto. Ustedes, los medios de comunicación, en algunas notas me fueron nombrando así. Esto lleva mucho. Yo llevo hablando de esto muchos años. Y no soy abogado de Ismael Zambada. No, y si lo fuera, tampoco entendería cuál fuera el problema. No hay intervención por parte de un partido para generar una conexión con un grupo criminal. Eso es irreal. Al contrario. Y no se está generando una argumentación jurídica para traerlo de vuelta, sino que, y lo escuchábamos al propio fiscal, desde julio ellos hicieron un trámite de oficio, ¿no? Parte de lo que tienen que hacer, y ahora la estrategia legal es solicitarlo también, esta ayuda al consulado. Pero tú no eres parte de esa estrategia. Pero yo no soy parte de esa. Si me preguntas técnicamente y hiciéramos un análisis como lo hago de repente en Telemundo, en Televisa, en cualquier otro medio de comunicación que me hablan para preguntar de algún asunto aunque no participes en él, te podría dar una explicación técnica, jurídica de lo que representa el proceso que está pasando ahorita como tal. Pero no lo conozco. Yo no conozco ese proceso. No estoy enterado de que Juan Manuel haya ingresado un documento en diciembre, no estoy nombrado, no tenía yo conocimiento de que pensaban hacer esta estrategia. Sí,
tener esta relación como la tuviste con el partido, en la Cámara de Diputados, etcétera, y además ejercer tu profesión de abogado defendiendo a muchas personas, incluidas personas que a lo mejor estén ligadas o señaladas de narcotráfico, crimen organizado, no tiene ningún cuestionamiento. No hay que cuestionar eso. Para mí, yo no veo ningún cuestionamiento, no veo que una cosa sea tocante con la otra. Sí. Entonces, si hay un doctor que tuvo que operar a un narcotraficante y lo operó y después se fue a querer dar una plática de medicina a la Cámara de Diputados, ¿es narcodoctor? O cuando llegas tú a una sala de juicio y eres el criminal que me quieras poner el nombre y llegas sin un abogado, lo primero que hace el juez es mandar llamar a un abogado de oficio para que represente a la persona que se está haciendo imputada y que no tiene una representación. Entonces el abogado de oficio es un narcoabogado, porque en ese momento le tocó defender a un narcotraficante. Yo creo que es una cuestión que es sumamente carente de sustento. Para mí el tema es el hecho simple y contundente de que con quien yo tengo relación nunca la niego. Si tengo una foto con la doctora o tengo 5 fotos con la doctora Sheinbaum o con Pedro o con José o con quien sea, yo te digo quiénes son mis amigos y quiénes no. Y tampoco tengo ningún problema o tampoco podría tener amigos, ¿no? Es un tema muy controvertido, pero a la vez es un tema muy básico. Simplemente yo ni siquiera tendría por qué estar mencionando este asunto porque yo no soy parte de la defensa. Pero bueno, te hicieron todos esos señalamientos, ahí está la aclaración. Sergio, gracias por estar acá. En particular con lo que veíamos, y me dices, diste muchas entrevistas al respecto, en el tema de la justicia transicional, que sí es técnico, requiere una explicación mayor, pero escuchaba yo en la entrevista que dabas sobre que podría ser, lo interpreté así, como un vínculo. El abogado que representa a estos personajes para lograr la paz, ¿se puede? Tiene un mecanismo idóneo, el cual crea una figura. Esta figura lo que contempla son 4 pilares fundamentales: aceptación de la comisión del delito, reparación integral del daño a las víctimas, judicialización, cárcel, con una pena disminuida por la colaboración con el Estado mexicano para reparar el daño a las víctimas, la creación acompañada de un archivo histórico de los hechos para que sepamos realmente qué es lo que pasó y lo que ha pasado, y al final una firma de una carta de no repetición de la conducta. ¿Y están dispuestos esos personajes o algunos? En su momento, con quienes he podido yo dialogar por cuestiones meramente laborales de mi trabajo, no que estén vinculadas con un partido político, no que estén vinculadas con nadie, ningún político está vinculado con esto. Es más, yo creo que hasta dan la vuelta a este tema porque es un tema muy complejo. Y lo dieron porque no siguieron, ¿no? Lo dieron porque no se pudo lograr. Que hubiera sido la verdad, yo te lo digo, lo que estamos enfrentando el día de hoy sería, al contrario, ellos de alguna forma buscando el mecanismo para que jurídicamente el diálogo no es un diálogo como antes. El diálogo antes era por abajo de la mesa. O sea, Triana y todos los que están hablando mal de mí, que son panistas todos, es porque antes sí había muchos acuerdos por abajo de la mesa, con el oscuros, con el crimen organizado. Aquí es poner los acuerdos sobre la mesa de forma legal, dar un aspecto jurídico